Fuerte ese aplauso para el Señor, amén. No sé si mi esposa está por ahí, si ya me toca. Gloria a Dios. Bueno, los tiempos pasan, ¿verdad? Los tiempos pasan, pero sus promesas nunca cambian. Amén. Su palabra nunca cambia. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra nunca pasará. Amén. Así que, bueno, en el tiempo nos ponemos un poquito más viejitos, pero el Señor no cambia, su palabra no envejece, sigue siendo la misma. Llegamos aquí a una edad de 42 años y mire todo lo que ha pasado durante este tiempo. Bueno, en mi caso, en el caso de mi esposa, mucho más joven, pero Dios ha hecho grandes cosas. Dile, hermano, que está a su lado, Dios ha hecho grandes cosas. Vamos, grandes cosas hará Dios también para ti, amén. Dile al hermano que está a su lado, grandes cosas hará también Dios para ti. Estoy viendo allí algunas personas que están llorando, lágrimas en los ojos, tanto tiempo que hemos estado aquí juntos, ¿verdad? Y Dios nos ha bendecido de una manera especial, maravillosa. Bueno, he tenido que darle correazos a algunos porque, claro, como buen padre tiene que disciplinar. ¿Cuántos son padres aquí? Amén. Bueno, usted sabe que eso es importante para que nuestros hijos puedan crecer en bendición. Pero aparte de todo eso, mire, nos hemos gozado. Aquí yo siempre digo, no se gana, pero se goza. Con el Señor, hermano, se goza tremendamente. Denle un aplauso al Señor. Amén. Con el Señor nos gozamos tremendamente. Así que en esta mañana yo quiero, en el tiempo que me han dado, que es poquito, ¿verdad? Quiero expresar una palabra, darle una palabra de parte de Dios a la congregación. Son 15 años de trabajo, 15 años que salimos de nuestro país con una palabra en nuestro corazón. Salimos guiados por el Señor, salimos con 5 maletas y éramos 3 niños y llegamos a esta ciudad de Móstoles donde Dios permitió que yo les predicara y les hablara a unas sillas, y hoy en día puedo ver esas sillas llenas. Así que hoy quiero hablarte de una palabra especial y profetiza sobre tu valle. Diga conmigo, tengo que profetizar sobre mi valle. Yo quiero que usted se vaya por un momento a Mateo capítulo 21, verso 19 al verso 21. Vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Abra su Biblia. Usted tiene que venir con la Biblia a la iglesia. Si no tiene Biblia, usted tiene móvil y tiene una aplicación de Biblia en el móvil, ábrala. Vamos a leer la palabra, porque la palabra hay que leerla y hay que leerla en voz alta. Amén. Dice así la palabra del Señor. Por la mañana, Mateo capítulo 19, verso 21, por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Está hablando de Jesús. Diga conmigo, aquí está hablando de Jesús. ¿Quién tuvo hambre? Jesús. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Usted tiene hambre, ¿verdad? Ya espérense un poquitico que ya vamos a comer también. Por la mañana tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca más nazca de ti fruto. ¿Qué hizo Jesús? Declaró la palabra. Diga conmigo, ¿qué hizo Jesús? Profetizó, declaró la palabra. ¿Y qué fue lo que dijo? Nunca más de ti nazca fruto. Y luego se secó, dice, la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús le dijo: de cierto os digo que si tuvieres fe y no dudares, solamente haréis esto de la higuera, sino que no solamente haréis esto, sino que le dijeses a este monte: quítate y échate en el mar, será hecho. Diga conmigo, hay que hablar la palabra. Diga conmigo, hay que hablar la palabra. Dígalo de nuevo, hay que hablar la palabra. Jesús lo dijo que se quitara y se echara en el mar, y será hecho. Váyase conmigo a Marcos, segundo evangelio, rápidamente, en el capítulo 4, versículo 35. Mire lo que dice. Hoy quiero enseñarle algo que a usted le va a ser útil en el reino de Dios. Marcos 4, 35 en adelante. Dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo:
pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaban las olas en la barca, de tal manera que se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron. ¿A quién despertaron? Diga conmigo: a Jesús. Dígalo: a Jesús. Le despertaron a Jesús y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, ¿qué hizo el Señor? Reprendió al viento. ¿Y qué hizo? Diga conmigo: y dijo. Diga conmigo: y dijo. Declaró la palabra y dijo al mar: calla, enmudece y cese el viento, y se hizo grande bonanza. Gracias, Padre, por tu palabra. Ella está bendecida. Bendice nuestros corazones en el glorioso nombre de Jesús. Amén. Y el pueblo de Dios dice: dele un aplauso fuerte al Señor en esta hora. Yo quiero que usted salga hoy de aquí edificado en la palabra, con una palabra en su corazón. Quiero que usted camine con esta palabra durante esta semana. Usted medite en su corazón esta palabra durante esta semana. Quiero hablarles de que los púlpitos no son lugares de diversión, son lugares de propósito. Y yo tengo un propósito esta mañana contigo, esta tarde contigo. Cada mensaje que tú escuches de la palabra de Dios que viene de mi boca siempre tendrá un propósito, y lo que quiere es que tú puedas cambiar tu actitud, tu vida ser transformada verdaderamente por la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice: es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, la coyuntura, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso yo no estoy aquí para entretenerte, yo estoy aquí para entrenarte. Vamos, diga conmigo: yo no estoy aquí para ser entretenido, estoy aquí para entrenarme. Vamos, dale un aplauso al Señor. Usted es un guerrero, usted es un soldado. Y un soldado y un guerrero no puede estar entretenido, porque el enemigo viene y lo toma por sorpresa. Usted tiene que estar entrenándose en la palabra. Dios, hermano, en este tiempo está buscando gente valiente, entrenada para guerrear. No un ejército que esté, como dije, entretenido, distraído, porque el enemigo lo que hace cuando el cristiano se distrae, siembra la cizaña. La palabra de Dios lo dice, Jesús lo dice. Y hoy en la iglesia hay mucha fiesta, mucho show, hay muchas distracciones, pero Dios lo que desea es que verdaderamente tú seas entrenado con la palabra de Dios, porque solo si tienes la palabra de Dios en tu corazón vas a permanecer en medio de las circunstancias, en medio de los valles, en medio de las pruebas que se te puedan presentar. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra dice: no pasará. Apláudale al Rey de Gloria. Oh, mire, las diversiones van a pasar, los shows van a pasar, todo va a pasar, pero su palabra permanecerá para siempre. Así que yo no he venido para entretenerte, he venido para entrenarte en esta mañana. Es lamentable, hermano, ver cristianos que vienen a la iglesia solamente por un momento de relax, una peli, un concierto, un show, pero no hay sustancia en ellos, no hay solidez de discípulo en ellos. El Señor nos llama a ser discípulos. El discípulo tiene que negarse a sí mismo, tomar la cruz de Cristo y seguirle a Él. ¿Qué es lo que pasa? Que hoy en día el cristiano no quiere tomar la cruz de Cristo. El cristiano no se quiere comprometer. El cristiano no quiere atravesar por esa situación. Por eso hay tantas iglesias raquíticas, por eso hay tantos cristianos wichiwachi, por eso hay tantas personas que tienen un pie en el mundo y otro en la iglesia. Pero Dios quiere entrenarte para hacerte un guerrero poderoso, aleluya, que tengas en tus manos la espada del Espíritu, la palabra de Dios, que conozcas la palabra de Dios, que apliques la palabra de Dios, que estudies la palabra de Dios.
De manera que mientras yo me entreno como discípulo de Cristo, voy a pasar por diferentes pruebas. Los valles, ¿qué son los valles? Son pruebas precisamente que yo tengo en mi caminar como cristiano. Un valle puede ser una circunstancia que se presente en un determinado momento de mi vida. Un valle puede ser una enfermedad que se presente, un diagnóstico que de repente te dan, tú no te lo esperabas y estás en medio de esa enfermedad. Un duelo, un ser querido que se murió y no te lo esperaba, te echaron del trabajo, te quedaste sin trabajo. Ese es un valle, y la palabra de Dios nos va a ayudar a salir como más que vencedores de los valles donde yo pueda estar. Mire, ya sabe una cosa, yo quiero decirte que tú, solo tú y la palabra de Dios pueden cambiar las circunstancias y los valles. Ya conmigo, podemos cambiar las circunstancias y los valles. ¿Cómo así, pastor? Hablándole a la circunstancia. Jesús nos enseña a hablarle a la circunstancia. Jesús le enseñó a sus discípulos a hablarle a la tormenta para callarla. Jesús le enseñó a sus discípulos a hablarle a aquella higuera estéril. Jesús habló a las circunstancias, ¿sabe? Y nosotros necesitamos hablarle a las circunstancias. En una ocasión llegaron a Jesús un padre que tenía un hijo que era esquizofrénico, lunático, dice la Biblia, y un día caía en el fuego y otro día caía en el agua. Usted se puede imaginar la angustia de ese padre que tenía ese hijo así, y lo llevaron a los discípulos de Jesús. Los discípulos no pudieron hacer nada con él, pero lo llevó el padre donde estaba Jesús, y Jesús lo sana. Y este hombre le dice: ¿por qué tus discípulos no lo pudieron sanar? Los discípulos también vinieron y dijeron: pero ¿por qué no pudo ser sanado? Nosotros oramos, maestro, por esa situación. Y ¿sabe lo que le dijo Jesús? Por vuestra poca fe. Porque si tuvieres fe como el grano de mostaza, le dirías a esta montaña que se saliera de ese lugar, se trasladara al corazón de la mar. Porque lo que decimos y lo que hablamos y lo que profetizamos a nuestra circunstancia, Dios lo va a escuchar y Dios va a darte la respuesta. Aleluya, gloria a Dios. Apláudale al Rey de Gloria. Por eso profetiza a tu valle, por eso profetiza sobre tu circunstancia. Yo no sé cuál es tu circunstancia, tu valle, lo que tú estás pasando, pero el Señor te dice: di la palabra. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Proverbio 18:21. Y yo quiero que hoy tú te vayas de aquí equipado, conociendo la palabra de Dios, para hablarle a tu circunstancia, para hablarle a tu valle, porque solo así va a cambiar. ¿Sabía una cosa? Que tus palabras tienen poder. ¿Sabía que la mujer habla 27,000 palabras en un día? Y los hombres solamente 10,000. Las mujeres hablan más que los hombres. Mire, hablan 3 veces más que los hombres. Por eso las mujeres son escuchadas por el Padre que está en el cielo. Aleluya, oh gloria a Dios. Más que a nosotros los hombres, porque son capaces de hablar y hablar y hablar. Y en la oración oran 3 veces más que los hombres. Y a la mujer que está a tu lado, te felicito. Mire, se han hecho estudios, hermanos, que ha demostrado que la mayor parte de las palabras que hablamos son negativas. Hay gente que habla lo pesimista, pensamiento negativo, ideas negativas. Jesús dijo: de la abundancia del corazón habla la boca. Nuestras palabras tienen poder. ¿Por qué? Porque a través de nuestras palabras damos vida o muerte. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si usted siembra tomate, va a segar tomate. Si usted siembra maíz, ¿qué va a sembrar? ¿Qué va a segar? Maíz. Si usted siembra negativismo, ¿qué va a cosechar? Negativismo. Levante su mano ahí donde está y dígale: Señor, cambia mi lengua, cambia mi forma de hablar, cambia mis pensamientos. Oh, que de la abundancia del corazón abre la boca. Entonces,
una de las cosas que necesitamos cambiar, hermanos, si queremos ver circunstancias cambiar, es profetizar la palabra de Dios sobre esa circunstancia. Si tú quieres ver tu matrimonio cambiar, tienes que profetizar palabras de Dios. Si tú quieres ser un vencedor, tienes que profetizar palabra de Dios. Soy más que vencedor en Cristo Jesús. Usted tiene que decir: ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Aleluya. Usted tiene que decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Usted tiene que decir: voy a pensar en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo amable. Porque las palabras negativas que decimos, hermanos, son como sogas que se enredan en nuestro ser y nos hunden en la desgracia. Mientras la palabra de Dios, que proviene de la boca de Dios, que está aquí, son como alas que nos permiten volar hacia una vida mejor. Amén. ¿Está escuchando? Usted sabe que las palabras son como semilla. Por eso Jesús, cuando habla de la parábola del sembrador, compara al evangelio con la semilla que es esparcida. Usted tiene la mejor semilla en su mano. El hecho de que no prospere no es culpa de la semilla, es culpa de la tierra. Jesús habló de una tierra junto al camino, de una tierra pedregosa, de una tierra con afanes y ansiedades llena de espinos, y habló de una buena tierra. Pero la palabra es una semilla que, si es lanzada, va a germinar. Las palabras deben ser habladas y sembradas bien. Ahora, escuche, nada va a suceder si usted no dice la palabra. Una bendición nunca se va a hacer realidad si usted la guarda, si usted la piensa. Se va a hacer realidad cuando usted la declara. En la Biblia hay 42 veces Dios dice: y dijo Dios. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo, 4 veces. Y Dios habla de la importancia de y dijo Dios, de la palabra. Él no solo pensaba en el asunto, Él lo declaraba. Él no solo pensó en crear la tierra, Él dijo: sea la luz, y la luz fue. Él dijo: sea el cielo y la tierra fue, y se separó el cielo de la tierra, las aguas de arriba de las aguas de abajo. Él dijo: ahora voy a colocar árboles sobre esta tierra, ahora voy a colocar animales sobre esta tierra, ahora voy a colocar al hombre sobre esta tierra. Y dijo Dios. Diga conmigo: y dijo Dios. Esto es importante. Dios habló y fueron hechos los cielos y la tierra. Yo no le estoy hablando, amados, de confesión positiva, ni de superfe, ni de programación neurolingüística. Estoy hablando de declarar lo que es la palabra de Dios sobre tus circunstancias, sobre tu situación, sobre tu valle que estás atravesando, sobre aquellas cosas que agobian tu vida. La Biblia dice en Isaías 55:11: así será mi palabra que sale de mi boca, no regresará vacía. Diga conmigo: la palabra que sale de la boca de Dios y que Dios pone en nuestra boca nunca regresará vacía. Esa palabra regresará prosperada. Aleluya. Yo prosperaré esa palabra. Aleluya, te dice el Señor, en aquellos que yo la envíe. Salmo 103:20 dice: bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz del precepto. Un ejemplo claro de cómo la palabra fue profetizada por un hombre que se había alejado de Dios, y que esa misma palabra profetizada hizo que ese hombre regresara a Dios. Está en Lucas capítulo 15, la historia
del hijo pródigo. El hijo pródigo se alejó. El hijo pródigo no quiso saber nada del padre. Se alejó de la casa de su padre y se fue a una ciudad lejana. Desperdició todo lo que tenía. Se quedó sin nada. Y hubo un momento en que entró en sí, dice la palabra. Y él pronunció una palabra que dijo: me levantaré e iré a la casa de mi padre. Esa declaración activó en el hijo pródigo un arrepentimiento tal que comenzó a caminar hacia donde estaba la casa de su padre. Y ahí estaba su padre esperándolo con brazos abiertos, y cuando lo vio su padre corrió y le abrazó a su hijo. Pero sabe, fue la palabra activada en el corazón del hijo pródigo que dijo: me levantaré e iré a la casa de mi padre. ¿Cuántas personas tienen que decir lo mismo los días domingos, que no tienen ganas de venir a la casa del Señor? Tienes que decir: oh carne, me voy a levantar, aleluya, y voy a ir a la casa de mi padre, porque en la casa de mi padre hay bendición, en la casa de mi padre hay vida, en la casa de mi padre se activan las promesas, en la casa de mi padre yo me siento bendecido. Esta mañana dije que hay gente que tiene que agarrarse por los pelos, aunque no tenga pelo y sea calvo. Agárrate la cabeza y dile: voy a la casa del Señor, voy a la casa del Señor. Apláudale, Rey de Gloria. Me levantaré, porque si es por usted, usted no se quiere levantar, su carne quiere estar allí en la cama. Pero yo me levantaré. Y usted tiene que declarar esa palabra. Mire, el centurión romano sabía el poder que había en la palabra declarada. El centurión romano tenía a su siervo enfermo. Si pueden encender un poco más. Ok, tenían su siervo enfermo y resulta que Jesús estaba pasando por allí. Y el centurión, que sabía lo poderoso que es declarar una palabra, porque él tenía soldados a su disposición, y cuando él le decía a los soldados: vayan, los soldados tenían que ir. Cuando le decían a los soldados: vengan, los soldados tenían que venir. Él le dice: Señor, a Jesús le dice: no soy digno que entres en mi casa, pero di la palabra. Yo creo que si tú profetizas sobre la circunstancia de mi siervo que está enfermo, mi siervo se levantará. Yo no sé si tú tienes a alguien enfermo o estás enfermo tú. Declara la vida, declara la palabra. La palabra son espíritu y son vida, dice la palabra de Dios, aleluya. Oh, mis palabras son espíritu y son vida. Declara la palabra sobre el valle, declara la palabra sobre la circunstancia. En una oportunidad Jesús estaba en la barca y se levanta una tempestad, y los discípulos estaban: Señor, deja de dormir, estás durmiendo y nosotros aquí nos vamos a negar. Y recuerden, ellos eran hombres de mar, ellos sabían cómo hacer que la barca pudiese atravesar la tormenta. Pero en ese momento tuvieron miedo. Jesús estaba acostado en la barca, y dice la palabra que Jesús se levanta y manda a callar a los vientos. ¿A cuántos de ustedes le ha pasado que en medio de la tormenta, cuando el enemigo se levanta, cuando su esposo se llena la boca de cosas que no tiene que decir, usted diga: cállate en el nombre de Jesús? Ay, ay, ay. Bueno, apláudale si quiere aplaudir. Y a enemigo, te callas en el nombre de Jesús, para que toda tormenta sea aquietada. Diga conmigo: hoy saldré de aquí profetizando sobre mi valle. Vamos a decirle a la persona que está a su lado: hoy saldré de aquí profetizando sobre mi valle. Mire, hay un pasaje poderoso que se encuentra en Ezequiel capítulo 37. Hoy me pusieron a correr, hermanos, aquí. Y yo, wow. Ezequiel, váyase al libro de Ezequiel capítulo 37.
porque quiero enseñarle unos principios poderosos de profetizarle al valle, a la circunstancia. La palabra de Dios nos habla que necesitamos hablarle a la circunstancia. Ezequiel capítulo 37. Usted ya está conmigo, váyase a la Biblia, no mire las moscas que están volando, no mire el cielo por ahí, mire la palabra de Dios y mire lo que está escrito en la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Lea conmigo Ezequiel capítulo 37. La mano de Jehová vino sobre mí, decía el profeta Ezequiel, y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Wow. En medio de un valle, era un cementerio. La visión era una visión que Dios le dio a este profeta Ezequiel, un profeta que vivió en el tiempo en que Israel, el reino del norte y del sur, Jerusalén, especialmente salió de Jerusalén y fue hacia Babilonia. Ahí estaba Daniel, sus amigos, ahí estaba el profeta Ezequiel, y Dios le dio esta visión a el profeta Ezequiel. Vio a Israel prácticamente, espiritualmente hablando, como un valle de huesos secos. Esta mañana hablé que la profecía en el Antiguo Testamento no solamente se cumplió para el pueblo de Israel. Esta profecía tiene una enseñanza también para nosotros que somos el pueblo de Dios. La espada es de doble filo, corta para Israel y ya cortó para Israel, pero nos corta también a nosotros. Diga conmigo, había un valle de huesos secos. Vamos, sacude al que está a tu lado y dile, había un valle que estaba como tú. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Vamos, sacude, dígale, no, tú no estás como el valle de huesos secos, aleluya. Tú tienes el Espíritu de Dios, aleluya, sobre tu vida. Apláudale al Rey de Gloria en esta hora. Apláudale al Rey de Gloria. Si tú has venido con alguna dificultad, si estás pasando por una necesidad y estás en una circunstancia o te sientes seco, hoy vamos a profetizar sobre tu vida para que esa circunstancia cambie, aleluya, para que esa situación cambie. Ezequiel, hermano, ilustra cómo estaba el pueblo de Israel. Era un valle de huesos secos. Dios le muestra a Ezequiel esta visión de Israel y hace una pregunta y le dice, Dios le hace conmigo el verso 3 y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Dios le pregunta a Ezequiel, ¿habrá vida para estos huesos? Y Ezequiel le dice, Señor, solo tú lo sabes. Y entonces Dios, hermano, le dice, profetiza, habla la palabra, di la palabra, declara la palabra sobre estos huesos secos. Y dile, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Qué tremendo. Hermanos, Dios nos manda a nosotros a hablarle a las circunstancias adversas. Dios nos manda a nosotros a profetizar sobre las circunstancias adversas. Cuando Dios habla, hermano, lo hace de una manera cierta. Profetizar no es adivinar. Escuche, porque esto es importante. A veces confundimos en nuestra mente. Profetizar no es tener un espíritu de pitón o de adivino. Profetizar es hablar la palabra de Dios y que la palabra se cumpla, porque si no, esa profecía no provenía de Dios. Cuando Dios le habla a Abraham, le dice hace más de 4000 años, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, porque yo te mostraré y te llevaré a la tierra que yo te daré. Ciertamente Abraham salió, recorrió un camino y llegó a Canaán. Dice la Biblia, a tierra de Canaán llegó. Luego Abraham tuvo a Isaac, luego Isaac tuvo a Jacob,
3 generaciones. Luego Jacob y el pueblo estuvo 430 años en Egipto, lejos de esa tierra, de su tierra, de la tierra que Dios le había prometido. Pero Dios lo lleva y le muestra de nuevo Canaán. Y allí, ¿verdad? Pasan 40 años en un desierto dando vueltas y vueltas a causa de la desobediencia. Hay gente que está en el desierto dando vueltas y pasa de un desierto a otro a causa de la desobediencia en su vida. Pero ciertamente, escuche, ciertamente, míreme a mí aquí, ciertamente el pueblo de Israel entró de nuevo en Canaán y conquistó la ciudad de Jericó y conquistó la ciudad de Jai y siguió conquistando y repartieron la tierra. Más adelante el rey David conquista la ciudad de los jebuseos y esa ciudad era Jerusalén. ¿Y dónde está el pueblo de Dios hoy en día? Sentado en Jerusalén, allí en ese lugar que Dios un día le habló a Abraham. Cuando Dios habla, Dios cumple. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él dice, lo dice exactamente y lo cumplirá. Diga conmigo, las profecías se deben cumplir. Escuche, porque, ¿sabe? Hay personas que se creen que profetizar es adivinar. Y decir, tú tienes 35 años. Y la persona dice, no. Entonces tiene 40. No. Entonces tiene 28. No, eso no es profetizar, hermano. Eso es tener un espíritu de pitón, de adivinación. Porque profetizar es decirle, aquí hay una persona que se llama Delcy Solórzano que tiene tantos años, pase aquí adelante porque tiene un problema y necesita ahora mismo entregárselo a los pies de Cristo. Eso es profecía. Escuche bien. Cuando Saulo se convierte al Señor, él queda ciego. ¿Y sabe lo que hace? Dios llama en visión a Ananías y le dice, Ananías, vete a la calle llamada derecha, en la casa de uno llamado Judas. Ahí está Saulo orando y él ha visto en una visión que vienes tú para imponerle las manos y orar por él. Porque yo tengo un ministerio grande para él. Y así fue. Escuche, eso es profecía. Eso es don de ciencia. ¿Me está entendiendo? Nosotros debemos profetizar y necesitamos que la boca de Dios esté en nuestro corazón para profetizar verdad. ¿Cuánto decimos amén? Agabo, un profeta en el libro de los Hechos, capítulo 21, estaba en Cesarea. Y cuando se encuentra con Pablo, le saca el cinto a Pablo, se amarra los pies y las manos y dice, así como yo me estoy amarrando los pies y las manos, te amarrarán a ti, Pablo, y te llevarán preso los de esta ciudad. Y se cumplió la profecía. Aló, diga conmigo, aló. Estamos aquí, amén. La palabra de Dios dice que tenemos la palabra profética más segura. Diga conmigo, esta es la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento como una antorcha que alumbra, dice, en medio del día oscuro, hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo que la palabra profética o la profecía no es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Ya conmigo, yo tengo que declarar sobre mi circunstancia, pero tengo que declarar inspirado por el Espíritu Santo. Mire, hermano, es necesario que usted sepa esto, porque hay algunos que son como el rey Saúl. ¿Sabe? El rey Saúl en lo último de su vida se desvió, como no le hablaba por profecía el profeta, como no estaba Samuel, como no le hablaban por el Urim y el Tumim, entonces se fue a la adivina de Endor. Y así hay muchos cristianos yendo a los adivinos, a los pseudo profetas que hay dentro de la iglesia, haciendo colas para que le hable, cuando aquí está lo que Dios quiere para ti. Aló.
Ayer estaba en una reunión de pastores de aquí de la ciudad y me contaron algo que me hizo reír. Hay un hermano evangelista que se puso en la plaza con una mesa, puso unas cartas allí y puso: se leen las cartas y se lee tu futuro. Y estaba allí sentado y ¿sabe lo que estaba haciendo? Leyéndole las cartas de Pablo. Y una cola larguísima de gente que quería saber el futuro. Y ¿sabe? Cuando se sentaban, le leía las cartas de Pablo. Efesios 2:8 dice que por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es don de Dios. Aleluya. Y le decía Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria. Y te quiero leer otra carta. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Y te quiero leer otra carta y otra carta. Porque la gente hace colas, hermanos, para que le digan el futuro, cuando el futuro está en las manos de Dios y está en la palabra de Dios. Aleluya. No sea inmaduro, busque la palabra de Dios y doble rodilla y el Señor le va a hablar. Diga conmigo: es necesario profetizar a tu valle, pero profetiza la palabra de Dios. Verso 4 dice: profetiza sobre estos huesos. Le dijo Dios al profeta Ezequiel. Y dile: huesos, oíd. O sea que usted tiene que declarar. No me vale que usted tenga la oración aquí. Declárela, proclámela, háblale a esa situación. Háblale a esa situación. Yo pasé por un tiempo de crisis dentro de mi trabajo. Y ustedes saben, donde de repente de aquí pasé para acá. Y los gastos eran estos. Y yo ganaba esto. Pero yo comencé a hablarle a la situación. Y le dije: Señor, tú sabes que yo soy un siervo tuyo. Tú sabes que yo te estoy sirviendo. Tú sabes que yo estoy aquí. Yo no sé por qué estoy pasando por esto, pero tú lo sabes. Pero yo hoy declaro que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hoy declaro que el oro y la plata es tuyo. Hoy declaro, Señor, que tú harás un milagro maravilloso. Aleluya. Hoy declaro, Señor, aleluya, que ninguna arma forjada contra mí prevalecerá. Que toda envidia se irá. Aleluya. En el nombre poderoso de Jesús. A los 7 meses estaba escalando en otro lugar, en otra compañía. Dios dándome más allá de lo que yo tenía. Aleluya. Porque pasamos por circunstancias. Usted y yo somos seres humanos. Pasamos por circunstancias, pero tenemos lo más grande, la palabra de Dios, que nos sostiene. Apláudale, Rey de Gloria. Es la palabra de Dios la que te va a sostener. Háblale a la crisis, háblale a la debilidad, háblale a la enfermedad, háblale a la escasez. Porque Dios quiere ordenar tu vida. Abre tu boca y profetiza. Hermano, yo no soy un profeta, pero cuando yo oro por alguien, ¿qué te dije, José Manuel? José Manuel vino y dijo: pastor, ore, porque me van a entrevistar para otro puesto. ¿Sabes lo que yo le dije? Ese trabajo es tuyo. ¿Y sabe lo que pasó? Lo recibió. A comienzo de año yo dije aquí que muchos iban a firmar sus casas nuevas, que Dios le iba a dar casa. Y Dios dio casas aquí. ¿Me está entendiendo? Profetiza. Profetiza. Verso 4. Profetiza. Habla la palabra. Mire cómo dice Ezequiel: y profeticé como me fue mandado. No lo que yo tengo en el corazón, como me fue mandado por Dios. Ezequiel profetizó la voluntad de Dios. Su palabra dice que profetizaron como me fue mandado. Y mire, cuando Dios empieza a orar, así como lo hizo el día de Pentecostés, que hubo un viento recio,
Un estruendo en el aposento alto cuando cayeron las lenguas de fuego, y es el día de Pentecostés. Y yo espero que esas lenguas de fuego hayan caído sobre tu vida, y si no cayeron, deséalas para que caigan. Hubo un estruendo, dice. Y aquí en la palabra de Ezequiel, en el versículo 7, dice que hubo un ruido mientras él estaba profetizando. Mientras estaba profetizando, hubo un ruido. Déjame decirte, vas a escuchar el ruido de Dios, aleluya, sobre esa profecía. Vas a escuchar las botas de los ángeles que están marchando al lado tuyo, aleluya. Vas a escuchar la espada de los ángeles que están alrededor tuyo. Vas a escuchar el ruido de Dios, aleluya, que está a tu lado. Aleluya, gloria a Dios, porque lo que Dios quiere hacer es grande para tu vida. Afina tu oído espiritual, porque escucharás el ruido de Dios. Dice que aquí se escuchó un estruendo, un ruido mientras profetizaba. ¿Y sabe lo que estaba pasando? Verso 9. Váyase conmigo, dice: el profeta dijo: Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Usted muchas veces va a tener que hacer soplar sobre ese marido muerto que tiene, sobre esa esposa muerta, sobre ese hijo, soplar sobre la situación. Sopla. Allí dice que vino el Espíritu y sopló sobre esos muertos y comenzaron a vivir. Así como Dios le dio vida a estos huesos secos, muchas veces las circunstancias hacen que nos alejemos del Señor. Los valles hacen que nos alejemos del Señor. Hay desánimo en nuestras vidas. La mayoría de las veces nos perdemos y perdemos la comunión con Dios y la sensibilidad a lo sobrenatural. Y es allí donde el Señor quiere restaurar la conexión. Es allí donde el Señor quiere volver a conectarte con el cielo, volver a conectarte con lo sobrenatural. Es ahí donde el Señor viene y Él quiere volver a tener esa relación contigo. En el verso 10 dice la palabra que Ezequiel profetizó como se le había mandado, y entró espíritu en aquellos huesos secos, de tal manera que esos huesos se fueron uniendo huesos con huesos. La cabeza estaba por allá, los pies estaban por allá, pero Dios es poderoso, hermano, para tomar la cabeza y los pies donde quiera que esté y juntarlo y poner sobre ellos, aleluya, poner la piel y poner los músculos y poner los tendones y poner todo y levantar a esos muertos en el nombre poderoso de Jesús. Él es poderoso para hacer eso y mucho más. Y en esa visión Dios le mostró al profeta Ezequiel cómo se levantó un ejército de Israel. Oh, Israel es el ejército más poderoso del mundo, aleluya. Los militares de Israel son un ejército poderoso, gloria al nombre del Señor, el más poderoso que hay, gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Aleluya, porque Dios profetizó vida sobre ese pueblo, sobre esa nación, y Dios quiere hacerte poderoso y quiere profetizar vida sobre ti en esta hora, aleluya. Él quiere levantarte de esa situación y de esa condición en la cual tú estás viviendo. Él quiere darte vida. Levántate, iglesia, Él quiere darte vida. ¿Sabe? Dios quiere que seamos un ejército de guerreros. Por eso yo no he venido a entretenerte, he venido a entrenarte. Si tú quieres entretenimiento, hay muchos cines por ahí afuera, pero este no va a ser el cine al cual tú vas a venir a entretenerte. Aquí hacemos discípulos. Aquí formamos discípulos. Aquí te entrenamos para la guerra y para ser un guerrero. Para que todo lo que esté muerto espiritualmente pueda vivir.
¿Sabe? Dios necesita gente valiente y violenta en su reino, en lo espiritual. Los valientes y violentos no se desaniman por cualquier cosa. Yo comencé esta iglesia con 40 sillas, solo mi esposa tocando la batería, yo en la guitarra, y mis hijos eran el coro, y Samuelito ponía las canciones. Y profeticé sobre esas sillas. Abajo están las sillas azules, las primeras. Pregúntele a mi esposa. Mi suegra estaba. Mi esposa se fue de vacaciones con los niños, me quedé mi suegra y yo. Gloria a Dios. Y ahí estábamos. Ahí no estaba ni John, ni Jané. No, estoy hablando de los primeros inicios. Ni la hermana Ana María, no estaba nadie. Fue un mes de mayo, junio, julio. Ellos se fueron de vacaciones. Yo quedé con mi suegra agosto. Y yo decía, Dios mío, mi suegra, mi cuñado Pepe, que a veces viene por ahí, usted lo conoce. Septiembre. Cuando llegamos, porque yo dije, bueno, voy a tomar una semana. Pero yo profetizaba sobre la silla. Y yo le predicaba a la silla como si hubiese una multitud. Profetiza, hijo de hombre. Profetiza como te he mandado. Profetiza y dile al espíritu de los 4 lugares, espíritu de los 4 vientos, sopla sobre estos muertos en Móstoles y vivirá. En el mes de septiembre, hermanos, como el 15, el 20, se presentó un hombre así de alto que tuvo que agachar la cabeza para entrar en ese bajo donde estábamos. Se llamaba Manuel, esposo de mi hermana Emi. Sus hijos son Abraham, Noemí y Esther, que están aquí hoy, todos ellos. Su padre fue el primero que entró por esa puerta y era un español. Y Dios me estaba confirmando, a esta tierra yo te he traído. Aleluya. A esta tierra yo te he traído. Aleluya. Gloria a Dios. Y el hermano Manuel se reconcilió con Dios en aquel lugar. No le importó que las sillas estaban vacías, que era un pastorcito que venía de Sudamérica. Allí comenzó, aleluya, a alabar a Dios, glorificar a Dios. Hoy toda su familia está aquí en esta iglesia. Gloria al Señor, porque cuando tú profetizas vida, vida vendrá. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Apláudale al Rey de Gloria en esta hora, aleluya. Dios quiere levantar un ejército de hombres y mujeres valientes, varones de guerra. Mi pregunta es, ¿cuál es tu realidad hoy? ¿Cuál es tu valle que estás enfrentando? ¿Cuál es tu circunstancia? ¿Eres un valle lleno de huesos secos, calcinados por el ardiente sol de la vida que vives? ¿O eres un cristiano que su primer obrar con Dios fue una experiencia maravillosa, pero luego por los afanes de la vida se dejó apagar por las adversidades y desolaciones de este mundo? Dios quiere sacarte de ese valle de muerte para que tú puedas vivir y para que no te conformes a una vida espiritual reseca, apagada y vacía. El Señor te quiere sacar del estancamiento. Él te quiere sacar del lugar donde tú estás, evitar que te deteriores en ese lugar, evitar que te marchites en ese lugar, evitar que te vuelvas como un agua maloliente
detente en ese lugar estancado. Dios es vida, Dios no es muerte, y Dios quiere profetizar vida sobre ti. Quiero llamar a los músicos aquí en esta hora. Levanta tus manos ahí donde está y dile: Señor, yo le voy a hablar a la circunstancia, yo le voy a hablar a la circunstancia, yo le voy a hablar a mi valle, yo le voy a hablar a mi valle, yo le voy a hablar a esa situación, yo le voy a hablar a esa situación. Cualquiera que sea la situación, hoy te tienes que levantar, hoy tienes que decir: hueso seco, escuchen palabra de Jehová. Aleluya. Hoy tienes que declarar sobre tu familia: hueso seco, escuchen palabra de Jehová. Aleluya. Háblale a tu circunstancia, porque solo Dios puede cambiar tu circunstancia. Ponte de pie, iglesia. Tenía que darle esta palabra. Esta palabra estaba en mi corazón durante todo este tiempo. Y estaba meditando en ella. Aleluya, aleluya, aleluya. Levanta tus manos ahí donde estás. Levanta tus manos, porque quizás estás pasando por un valle de huesos secos. Quizás estás pasando por un momento difícil. Pero Dios nos enseña en su palabra a que tienes que hablarle a esa circunstancia. Jesús le habló a la higuera y se secó la higuera. Nunca más de ti se halle fruto. Jesús le habló a la tormenta y la tormenta cayó. El hijo pródigo se profetizó a sí mismo y dijo: me levantaré, iré a la casa de mis padres. Dios nos enseña en su palabra a que Él habló y las cosas se ejecutaron. Hay una palabra para la iglesia en este tiempo que ha estado gravitando en mi corazón hace mucho tiempo. Hace mucho, desde que salimos de nuestra casa donde fundamos nuestra primera iglesia, que al día de hoy tiene 22 años. Sigue firme. En el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, nuestra iglesia tiene una iglesia allí implantada. Una hija espiritual mía llamada Elis, que es abogado, está trabajando en el Tribunal Supremo de Justicia con todos los jueces de la corte. Tengo fotos para que nosotros dejamos aquella iglesia hace 15 años, pero vinimos aquí para trabajar aquí. ¿Y sabe dónde Dios me pone? A orar por los políticos de esta nación. ¿Usted cree que eso es casualidad? Anteayer en el ayuntamiento orando por los políticos del ayuntamiento de Móstoles. Nuestra iglesia ya está orando por los jueces. Aquí nosotros estamos orando por los políticos. Dios quiere hacer cosas maravillosas si solamente tú te pones en la mano de Dios. Levanta tus manos ahí donde estás, aleluya. Levanta tus manos ahí donde estás, porque Dios quiere hacer cosas maravillosas contigo. Hoy el Señor te dice: ensancha el sitio de tu tienda, las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas.